Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Pues, buenos días, el título de mi artículo es Enfriamiento evaporativo de invernadero, medición y análisis de datos. Esta es la ficha bibliográfica, este es el título original, ¿no? Greenhouse Evaporative Current Measurement and Data Analysis. Se obtuvo de la revista American Society of Agricultural Engineers, volumen 44, número 3, de la página 683 a la 689. Y este es el índice del contenido de la introducción. Pues la investigación se hizo con la producción de rosas en invernadero con condiciones cálidas, así que por lo mismo necesitan protección climática para evitar el sobrecalentamiento de las plantas y que haya cosechas comerciales. Para este control, para esta protección climática, lo que más se usa son sombreado y el sombreado, porque disminuye los rendimientos potenciales, pero evita las quemaduras en los pétalos, y la ventilación modera el sobrecalentamiento del invernadero. Solamente que por la tasa de transpiración de las plantas por las corrientes de aire, puede que se aumente el estrés hídrico que viven. El enfriamiento evaporativo permite tener control climático en invernaderos y se puede conseguir rociando agua con un sistema a presión o forzando aire fresco a través de almohadillas húmedas de enfriamiento evaporativo, que es lo que se realizó en este investigación. Y la eficiencia del sistema se puede el descenso de la temperatura o de la ganancia de humedad del aire que atraviesa los paneles. En otros trabajos de investigación, Seginer encontró de este tipo, o sea, de almohadillas, es efectivo cuando la transpiración del cultivo es baja, y encontró que un cultivo con alta transpiración y una tasa de ventilación adecuada se puede lograr un mecanismo efectivo para mantener la temperatura de las hojas de manera adecuada. Y pues el objetivo principal de la investigación dice que es investigar la eficiencia de los paneles de refrigeración combinados con el sombreado parcial del techo. Pues material. Para el modelo analítico se considera que el invernadero es un intercambiador de calor, y para el balance térmico se tiene la ecuación para la temperatura interna, que pues es la primera que pierdo, y es el producto de la tracción, la densidad Cp y el diferencial de la temperatura interna es igual a tau de la transferencia de calor sensible, que es 1 menos alfa. La radiación solar global exterior es Rg menos el coeficiente del cultivo en el interior, que es beta, y esta L es el ancho del invernadero menos, que es el coeficiente de pérdida de calor en la parte cubierta del invernadero, y L cursiva es el perímetro del techo del invernadero a lo ancho, por la diferencia de temperaturas en el interior y exterior. Aquí se supone que solo la interior varía con X, así que la ecuación
puede escribir de la siguiente manera, donde las letras A, B y C son coeficientes constantes y la diferencia de temperatura exterior. Y la solución de esta última ecuación es igual a teta, etc. Es la última es menos bx sobre a más c menos sobre b. Y pues con esto se sabe que la temperatura dentro del invernadero va a aumentar gradualmente con la... Sí. Con esto pues sabemos que la temperatura del invernadero va a aumentar gradualmente con la distancia x. Y cuando se tienen valores muy grandes de x, sabemos que la gráfica tiende a una asíntota. Más adelante se calcula la eficiencia de las almohadillas con esta ecuación donde n es el porcentaje de eficiencia evaporativa, TdB es la temperatura del bulbo seco del aire del afuera y TcdB es la temperatura del bulbo seco del aire frío que sale de las almohadillas. TW es la temperatura del aire exterior del bulbo húmedo. Todas estas temperaturas son en grados centígrados. El montaje experimental. Aquí se presenta un bosquejo del invernadero donde la parte sombreada es donde se encuentran las almohadillas y la parte que está ahí arriba, la primera mitad, pues el techo sin sombra. Y en la pared están los ventiladores y el techo que está en esa mitad es el techo con sombra. Sabemos que es de 50 metros de ancho por 60 metros de largo. Está formado por 8 arcos adyacentes de 6.25 metros de ancho, cubiertos con películas de polietileno doblemente infladas. El aire pasa por 61 metros cuadrados de almohadillas de 10 centímetros de grosor. Y pues el aire fluye desde la pared de las almohadillas hasta la pared donde hay 9 ventiladores. O sea que es un transcurso de 60 metros, ¿no? Los ventiladores tienen una tasa de ventilación de 9.1 metros cúbicos sobre segundo. Y los primeros 30 metros de transmisión óptica donde está el techo sin sombra fue 60% a mediodía y disminuyó los últimos 30 metros a 40%. O sea, los últimos 30 metros donde sí hay sombra. Y aquí con un mástil meteorológico se registraron la temperatura del aire y la humedad relativa en 3 diferentes lugares. Uno enfrente de las almohadillas, otro delante de los ventiladores y otro en el centro del invernadero. Se hicieron estos registros cada 30 segundos y se promediaron por periodos de 30 minutos. Pues y aquí los rosales estaban plantados en suelo profundo cubierto de paja y se fertilizaban y regaban con un sistema de riego por goteo. Y cada planta estaba separada entre sí por 1.5 metros y en posición paralela a la corriente del aire. Para los resultados se presentaron varias figuras y tablas, así que y pues aquí este experimento se hizo en un verano de 1998, así que pues hay que tener eso en consideración. Y los resultados son de 3 días, del 22 al 24 de agosto. En esta tabla se resumen las condiciones climáticas exteriores durante el tiempo que se trabajó ahí. Tenemos el día, la humedad relativa, temperatura en grados centígrados y la radiación solar.
El 22 de agosto la humedad fue 33.59%, temperatura 29.39 y la radiación solar de 600. El 23 fue 31.11, humedad, temperatura de 30.02 y radiación de 625. Y el 24 fue humedad 44.57%, temperatura 29.10 grados centígrados y la radiación 70. Aquí tenemos pues una tabla, ¿no? Sabemos que el valor medio de la velocidad de la corriente del aire enfrente de la almohadilla es de 1.35 metros sobre segundo. La tasa de ventilación total fue de 3 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos las temperaturas medias y los perfiles de velocidad que se midieron con los instrumentos portátiles. Pues en las mismas tres posiciones, ¿no? Enfrente de las almohadillas, en el centro y ventiladores. Pues con estos resultados, las de temperatura y humedad a 1.6 metros del suelo daban una descripción representativa del flujo del aire, que en la tabla a centímetros, que son los 260. Entonces, por ejemplo, frente a las almohadillas fue una velocidad del aire de 0.52, temperatura de 24.5. En medio del invernadero fue 0.40 la velocidad y la temperatura de 25.2, y frente a los ventiladores de 1.06 y 35.4. Y pues en la figura 2 son los perfiles de velocidad y igual de la temperatura del aire en el invernadero. La línea punteada es la temperatura es la velocidad del aire. Aquí tenemos las temperaturas y la relación de humedad del aire exterior e interior del invernadero 3 días. Por el largo del invernadero, la mitad está sombreada y la otra no, se distribución diferente de la temperatura. Pues la línea continua es la del invernadero, son las dimensiones por el invernadero. La de abajo, la punteada, es donde está el ventilador. La de abajo, que son como cuadritos semi rellenos, es en el centro del invernadero. Y la última es frente a las almohadillas. Todas estas son del 22 al 24 de agosto y está sobre horas, ¿no? Pues aquí en el gráfico 5 se ve de la temperatura a las dos mitades del invernadero y la radiación neta. Se puede ver que es un aumento gradual, pero el de la temperatura del aire es casi el doble de aumento cuando recorre por la mitad sin sombra, por el invernadero con sombra, que es la que está donde dice Unshattered Out of Green. Y en la figura 6, la variación de la eficiencia del enfriamiento por evaporación con el tiempo, donde aquí se vio que en la mañana se tiene un grado que iba de 90 a 90% con alto rendimiento, pero pues al pasar el tiempo se estabiliza a un 80%. En general, se puede decir que el sistema fue capaz de mantener las
temperaturas del invernadero debajo de los 28 grados en cualquier circunstancia, pero en el interior estuvo 10 grados menos que la temperatura del exterior, así que pues inspiraron mucho en la primera mitad del año, como que lo que más, pues era una parte que, ¿no? Lo del estrés hídrico. Más bien en esa parte del flujo del aire, el aire perdió. Y aquí tenemos los resultados. Tenemos los resultados de calcular el calor latente y el calor sensible con las ecuaciones que tenemos aquí, que es primero para calcular la transferencia de calor sensible y la transferencia entre y la almohadilla, y los dos son transferencia latente, la entre el centro y la almohadilla. Calor sensible desde el invernadero es la figura 7, y la que es la primera en gris, bueno, en gris, sí, como en ese que está sin rellenar, y las otras son las que salen de la segunda mitad, o sea, en la parte donde está sombra, y pues si podemos ver, o sea, sí hay como que una buena diferencia entre la primera mitad y la segunda mitad. Y esta es la transferencia de calor latente en las dos mitades del invernadero. Igual lo más oscuro es la parte sin sombra, y la que son vacías son la parte con sombra, y aquí igual se ve una variación, ¿no? Y pues ya como conclusión, se sabe que el sistema podía evitar el sobrecalentamiento del invernadero durante el verano, por los 60 metros de largo, ¿no? Pero también se vio que el aire suministrado por las almohadillas provoca condensación en la superficie de la primera mitad del invernadero, y por esto el aumento de la temperatura era tan pequeño en la segunda mitad. También pues en condiciones secas el sistema puede llegar a ser muy eficaz hasta con una cubierta sin sombra, no más que si nos acordamos, se vio que el aire por las mañanas está casi saturado, así que las plantas transpiran menos y afecta el efecto oasis, o bueno, más bien contribuye al efecto oasis. Mientras que el sombreado de la segunda parte se podría decir que fue innecesario, porque la temperatura se mantenía más baja de lo que se necesita, y esto afecta el rendimiento de las plantas, aunque la transpiración de las plantas fue normal, pero pues igual. Pues gracias por su atención. Eso fue todo.